discípulos y maestros. Lao Tzu dice, sobre el Tao absoluto. El Tao del que se puede hablar no es el Tao absoluto. Y sobre el surgimiento de los opuestos relativos, dice, cuando todos los habitantes de la Tierra conocen la belleza como belleza, surge el reconocimiento de la fealdad. Cuando todos los habitantes de la Tierra conocen el bien como bien, surge el reconocimiento del mal. Por lo tanto, ser y no ser se interdependen en el crecimiento. Difícil y fácil se interdependen en la completitud. Largo y corto se interdependen en contraste. Alto y bajo se interdependen en posición. Tonos y voz se interdependen en armonía. Frente y detrás se interdependen en compañía. Por lo tanto, el sabio maneja los asuntos sin acción. Predica la doctrina sin palabras. Todas las cosas surgen, pero él no se aparta de ellas. Les da vida, pero no toma posesión de ellas. Actúa, pero no se apropia. Logra, pero no reclama crédito. Es porque no reclama crédito que el crédito no puede serle quitado. Hablo de Mahavira como parte de mi deber. Mi corazón nunca está con él. Es demasiado matemático. No es un místico, no tiene poesía del ser. Es grande, iluminado, pero como un vasto desierto. No se puede encontrar un solo oasis en él. Pero como nací jainista, tengo que saldar algunas deudas. Hablo de él como parte de mi deber, pero mi corazón no está ahí. Hablo solo desde la mente. Cuando hablo de Mahavira, hablo como un extraño. Él no está dentro de mí y yo no estoy dentro de él. Lo mismo ocurre con Moisés y Mahoma. No tengo ganas de hablar de ellos. No he hablado de ellos. Si no hubiera nacido Jaina, tampoco habría hablado de Mahavira. Muchas veces mis discípulos musulmanes o judíos se me acercan y me preguntan, ¿por qué no hablas de Mahoma o Moisés? Es difícil explicárselo. Muchas veces, con solo mirar sus rostros, decido hablar. Muchas veces reflexiono una y otra vez sobre las palabras de Moisés y Mahoma, y luego lo pospongo. No resuena en mi corazón. No estaría vivo. Si hablara, estaría muerto. Ni siquiera siento un deber hacia ellos como el que siento hacia Mahavira. Todos pertenecen a la misma categoría. Son demasiado calculadores, extremistas. Pasan por alto el extremo opuesto. Son notas sueltas, no armonías, no sinfonías. Una sola nota tiene su belleza, una belleza austera, pero es monótona. De vez en cuando está bien, pero si continúa, te aburres. Quisieras parar. Las personalidades de Mahavira, Moisés y Mahoma son como notas sueltas. Sencillas, austeras, incluso hermosas, de vez en cuando. Pero si me encuentro con Mahavira, Moisés o Mahoma en el camino, les presentaré mis respetos y me escaparé. Hablo de Krishna. Él es multidimensional, sobrehumano, milagroso, pero parece más un mito que un hombre real. Es tan extraordinario que no puede existir. En esta tierra, personas tan extraordinarias no pueden existir. Solo existen como sueños. Y los mitos no son más que sueños colectivos. Toda la humanidad los ha estado soñando. Hermosos, pero increíbles. Hablo de Krishna y lo disfruto, pero lo disfruto como se disfruta de una historia hermosa y de su narración. Pero no tiene mucho significado. Es un chisme cósmico. Hablo de Jesucristo. Siento una profunda compasión por él. Quisiera sufrir con él y llevar su cruz un rato a su lado. Pero seguimos en paralelo, nunca nos encontramos. Está tan triste, tan agobiado por las miserias de toda la humanidad. No puede reír. Si te quedas con él demasiado tiempo, te entristecerás, perderás la risa. La melancolía lo rodea. Lo compadezco, pero no quisiera ser como él. Puedo caminar con él un rato y compartir su carga, pero luego nos separamos. Nuestros caminos son diferentes. Él es bueno, pero demasiado bueno, casi inhumanamente bueno.
Hablo de Zaratustra. Muy pocas veces, pero amo a ese hombre como un amigo ama a otro amigo. Puedes reírte con él. No es moralista ni puritano. Puede disfrutar de la vida y de todo lo que la vida le da. Un buen amigo. Podrías estar con él para siempre, pero es solo un amigo. La amistad es buena, pero no suficiente. Hablo de Buda. Lo amo. A lo largo de los siglos, a lo largo de muchas vidas, lo he amado. Es tremendamente bello, extraordinariamente bello, soberbio. Pero no está en la tierra, no camina sobre ella. Vuela por el cielo y no deja huellas. No puedes seguirlo, nunca sabes dónde está. Es como una nube. A veces te lo encuentras, pero es accidental. Y es tan refinado que no puede echar raíces en esta tierra. Está destinado a un cielo superior. En ese sentido, es unilateral. La tierra y el cielo no se unen en él. Es celestial, pero le falta la parte terrenal. Es como una llama, hermoso, pero no hay aceite ni recipiente. Puedes ver la llama, pero sube cada vez más alto, nada la retiene en la tierra. Lo amo, hablo de él desde el corazón, pero aún persiste una distancia. Siempre persiste en el fenómeno del amor. Te acercas cada vez más, pero incluso en la cercanía hay una distancia. Esa es la miseria de todos los amantes. Hablo de Lao Tse de una manera totalmente diferente. No tengo parentesco con él, porque incluso para tenerlo se necesita distancia. No lo amo, porque ¿cómo puedes amarte a ti mismo? Cuando hablo de Lao Tse, hablo como si hablara de mí mismo. Con él, mi ser es totalmente uno. Cuando hablo de Lao Tse, es como mirarme en un espejo. Mi propio rostro se refleja. Cuando hablo de Lao Tse, estoy completamente con él. Incluso decir completamente con él no es cierto. Yo soy él es yo. Los historiadores dudan de su existencia. No puedo dudar de su existencia, porque ¿cómo podría dudar de mi propia existencia? En el momento en que yo me hice posible, él se hizo verdadero para mí. Aunque la historia demuestre que nunca existió, me da igual. Debió existir porque yo existo. Soy la prueba. Durante los días siguientes, cuando hable sobre Lao Tse, no es que hable sobre otra persona. Hablo sobre mí mismo, como si Lao Tse hablara a través de un nombre diferente, un Namarupa diferente, una encarnación diferente. Lao Tse no es como Mahavira. No es matemático en absoluto, pero aún así es muy lógico en su locura. Tiene una lógica de mente. Al adentrarse en sus dichos, lo percibirán. No es tan obvio ni aparente. Tiene una lógica propia. La lógica del absurdo, la lógica de la paradoja, la lógica de un loco. Golpea con fuerza. La lógica de Mahavira puede ser comprendida incluso por ciegos. Para comprender la lógica de Lao Tse, tendrás que crear ojos. Es muy sutil. No es la lógica común de los lógicos. Es la lógica de una vida oculta, una vida muy sutil. Todo lo que dice es absurdo en la superficie. En el fondo, reside una gran coherencia. Hay que penetrarla. Hay que cambiar de opinión para comprender a Lao Tse. Puedes comprender a Mahavira sin cambiar de opinión en absoluto. Tal como eres, puedes comprender a Mahavira. Él está en la misma línea. Por mucho que haya alcanzado la meta con ventaja, está en la misma línea, en el mismo camino. Cuando intentas comprender a Lao Tse, él zigzaguea. A veces lo ves yendo hacia el este y a veces hacia el oeste, porque dice que el este es el oeste y el oeste es el este, que están juntos, que son uno. Cree en la unidad de los opuestos. Y así es la vida. Así que Lao Tse es solo un portavoz de la vida. Si la vida es absurda, Lao Tse es absurdo. Si la vida tiene una lógica absurda, Lao Tse tiene la misma lógica. Lao Tse simplemente refleja la vida. No le añade nada, no la excluye. Simplemente la acepta como es. Es sencillo ver la espiritualidad de Buda, muy sencillo. Es imposible pasarla por alto, es tan extraordinario. Pero es difícil ver la espiritualidad de Lao Tse. Es tan común, igual que tú. Tendrás que crecer en comprensión. Buda pasa a tu lado. Inmediatamente reconocerás que un ser humano superior te ha pasado. Lleva consigo el glamour de un ser humano superior. Es difícil pasarlo por alto, casi imposible. Pero Lao Tse puede ser tu vecino. Puede que lo hayas pasado por alto porque es tan común, tan extraordinariamente común. Y esa es precisamente su belleza. Llegar a ser extraordinario es simple. Solo se necesita esfuerzo, refinamiento y cultivación. Es una profunda disciplina interior.
Puedes llegar a ser sumamente refinado, algo absolutamente sobrenatural. Pero ser ordinario es realmente lo más extraordinario. Ningún esfuerzo servirá. Se necesita la naturalidad. Ninguna práctica, ningún método ni ningún medio servirán de nada, solo la comprensión. Ni siquiera la meditación servirá. Para convertirse en un Buda, la meditación servirá. Para convertirse en un Lao Tse, ni siquiera la meditación servirá. Solo la comprensión. Simplemente comprender la vida tal como es y vivirla con valentía. Sin escapar de ella, sin esconderse de ella, enfrentándola con valentía, sea lo que sea, buena o mala, divina o malvada, el cielo o el infierno. Es muy difícil ser un Lao Tse o reconocer a un Lao Tse. De hecho, si puedes reconocer a un Lao Tse, ya eres un Lao Tse. Para reconocer a Buda no necesitas ser un Buda, pero para reconocer a Lao Tse necesitas ser un Lao Tse. De lo contrario, es imposible. Se dice que Confucio fue a ver a Lao Tse. Lao Tse era un anciano, Confucio era más joven. Lao Tse era casi desconocido, Confucio era casi universalmente conocido. Reyes y emperadores solían llamarlo a sus cortes. Los sabios solían acudir en busca de su consejo. Era el hombre más sabio de China en aquellos días. Pero con el tiempo debió sentir que su sabiduría podría ser útil a otros, pero no era dichoso, no había logrado nada. Se había convertido en un experto, quizá útil para otros, pero no para sí mismo. Así que emprendió una búsqueda secreta para encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Los sabios comunes no servían, pues solían acudir a él en busca de consejo. Los grandes eruditos no servían. Solían acudir a él para consultarle sobre sus problemas. Pero debía haber alguien en algún lugar. La vida es vasta. Intentó una búsqueda secreta. Envió a sus discípulos a buscar a alguien que pudiera ayudarlo, y vinieron con la información de que vivía un hombre, cuyo nombre nadie conocía, conocido como el Viejo. Lao Tse significa el Viejo. La palabra no es su nombre, nadie conoce su nombre. Era un hombre tan desconocido que nadie sabe cuándo nació, nadie sabe de quién era su padre o quién era su madre. Porque nadie sabía, había vivido 90 años, pero solo unos pocos seres humanos se habían topado con él, muy pocos, con diferentes ojos y perspectivas para comprenderlo. Era solo para los más excepcionales. Un hombre tan común, pero solo para las mentes humanas más excepcionales. Al enterarse de la existencia de un hombre conocido como el Viejo, Confucio fue a verlo. Al conocer a Lao Tse, sintió que allí se encontraba un hombre de gran comprensión, gran integridad intelectual, gran perspicacia lógica, un genio. Intuía que había algo allí, pero no lograba comprenderlo. Vagamente, misteriosamente, había algo. Este hombre no era un hombre común, aunque su aspecto era absolutamente común. Algo se escondía. Portaba un tesoro. Confucio preguntó: ¿qué dices de la moral? ¿Qué dices de cómo cultivar el buen carácter? Porque era moralista y creía que cultivar un buen carácter es el logro más alto. Lao Tse rió a carcajadas y dijo: si eres inmoral, solo entonces surge la cuestión de la moralidad. Y si no tienes carácter, solo entonces piensas en el carácter. Un hombre de carácter ignora por completo que exista algo parecido al carácter. Un hombre de moralidad desconoce el significado de la palabra moral. Así que no seas ingenuo. Y no intentes cultivarte. Simplemente sé natural. El hombre tenía una energía tan tremenda que Confucio empezó a temblar. No lo soportaba. Escapó. Sintió miedo, como el miedo que se siente cerca de un abismo. Cuando regresó con sus discípulos, que lo esperaban afuera bajo un árbol, no lo podían creer. Este hombre había estado visitando a emperadores, los más grandes emperadores, y nunca le habían visto nerviosismo. Temblaba y un sudor frío le corría por todo el cuerpo. No podían creerlo. ¿Qué había sucedido? ¿Qué le había hecho este hombre, Lao Tse, a su maestro? Le preguntaron y él dijo: esperen un momento. Déjenme recomponerme. Este hombre es peligroso. Y sobre Lao Tse, les dijo a sus discípulos: he oído hablar de grandes animales como los elefantes, y sé cómo caminan. Y he oído hablar de animales ocultos en el mar, y sé cómo nadan. Y he oído hablar de grandes aves, que vuelan a miles de kilómetros de la tierra, y sé cómo vuelan. Pero este hombre es un dragón. Nadie sabe cómo camina. Nadie sabe cómo vive. Nadie sabe cómo vuela. Nunca te acerques a él. Es como un abismo. Es como la muerte.
Esa es la definición de un maestro. Un maestro es como la muerte. Si te acercas demasiado, sentirás miedo, un temblor te dominará. Te poseerá un miedo desconocido, como si fueras a morir. Se dice que Confucio nunca volvió a ver a este anciano. Lao Tzu era común en cierto sentido. Y en otro, era el hombre más extraordinario. No era extraordinario como Buda. Era extraordinario de una manera totalmente diferente. Su extraordinariedad no era tan obvia. Era un tesoro oculto. No era milagroso como Krishna, no hizo milagros, pero todo su ser era un milagro. Su forma de caminar, su aspecto, su forma de ser. Todo su ser era un milagro. No era triste como Jesús. Podía reírse a carcajadas. Se dice que nació riendo. Los niños nacen llorando, sollozando. Se dice de él que nació riendo. Yo también creo que debe ser cierto. Un hombre como Lao Tse debe haber nacido riendo. No es triste como Jesús. Puede reír, y reír a carcajadas, pero en el fondo de su risa hay tristeza, compasión. Tristeza por ti, por toda la existencia. Su risa no es superficial. Zaratustra ríe, pero su risa es diferente, no hay tristeza en ella. Lao Tse está triste como Jesús y no como Jesús. Lao Tse ríe como Zaratustra y no ríe como Zaratustra. Su tristeza tiene un matiz de risa y su risa tiene un matiz de tristeza. Es un encuentro de los opuestos. Es una armonía, una sinfonía. Recuerda esto. No estoy comentando sobre él. No hay distancia entre él y yo. Él te habla a través de mí. Un cuerpo diferente, un nombre diferente, una encarnación diferente, pero el mismo espíritu. Ahora tomaremos el sutra. El Tao del que se puede hablar no es el Tao absoluto. Permítanme primero contarles la historia de cómo se escribieron estos sutras, porque eso les ayudará a comprenderlos. Lao Tse vivió 90 años. De hecho, no hizo nada más que vivir. Vivió con plenitud. Muchas veces sus discípulos le pidieron que escribiera, pero él siempre decía, el Tao que se puede expresar no es el Tao real. La verdad que se puede expresar se vuelve falsa inmediatamente. Así que no decía nada, no escribía nada. Entonces, ¿qué hacían los discípulos con él? Solo estaban con él. Eso es, satsang. Estar con él. Vivían con él, se movían con él, simplemente se empapaban de su ser. Estando cerca de él, intentaban abrirse a él. Estando cerca de él, intentaban no pensar en nada. Estando cerca de él, se volvían cada vez más silenciosos. En ese silencio, él los alcanzaba, venía a ellos y llamaba a sus puertas. Durante 90 años se negó a escribir ni a decir nada. Esta es su actitud fundamental. La verdad no se puede decir ni enseñar. En el momento en que dices algo sobre la verdad, deja de ser verdad. El simple hecho de decirlo la falsea. No puedes enseñarla. Como mucho, puedes indicarla. Y esa indicación debería ser tu ser mismo, tu vida entera. No se puede indicar con palabras. Estaba en contra de las palabras. Estaba en contra del lenguaje. Se dice que solía salir a caminar por la mañana todos los días, y un vecino lo seguía. Sabiendo bien que no quería hablar, que era un hombre de absoluto silencio, el vecino siempre guardaba silencio. Ni siquiera un hola le era permitido, ni siquiera hablar del tiempo le era permitido. Decir qué hermosa mañana. Sería demasiado parloteo. Lao Tse daba largos paseos, kilómetros, y el vecino lo seguía. Así continuó durante años, pero una vez sucedió que un huésped se alojaba en casa del vecino y él también quería ir, así que el vecino lo trajo. No conocía a Lao Tse ni sus costumbres. Empezó a sentirse sofocado porque su anfitrión no hablaba, Lao Tse no hablaba, y no podía entender por qué guardaban tanto silencio. Y el silencio se le hizo pesado. Si no sabes callar, se vuelve pesado. No es que al decir cosas te comuniques, no. Es al decirlas que te liberas. De hecho, con palabras no es posible comunicarse. Todo lo contrario, es posible. Puedes evitar la comunicación. Puedes hablar y crear una pantalla de palabras a tu alrededor para que los demás no conozcan tu verdadera situación. Te vistes con palabras. El hombre empezó a sentirse desnudo, sofocado e incómodo. Era vergonzoso. Así que, mientras salía el sol, simplemente dijo, ¡qué sol tan hermoso! ¡Mira! ¡Qué hermoso sol nace, está saliendo! ¡Qué hermosa mañana! Eso fue todo lo que dijo.
Pero nadie respondió porque el vecino, el anfitrión, sabía que a Lao Tzu no le gustaría. Y, por supuesto, Lao Tzu no dijo nada, no respondió. Cuando regresaron, Lao Tzu le dijo al vecino: a partir de mañana, no traigas a este hombre. Es un charlatán. Y solo había dicho esto. Qué sol tan bonito o qué mañana tan bonita. Eso en una caminata de 2 o 3 horas. Pero Lao Tzu le dijo: no vuelvas a traer a este charlatán contigo. Habla demasiado y habla inútilmente, porque yo también tengo ojos, veo que el sol está naciendo y es hermoso. ¿Para qué decirlo? Lao Tzu vivió en silencio. Siempre evitó hablar de la verdad que había alcanzado y rechazó la idea de dejarla por escrito para las generaciones venideras. A los 90 años se despidió de sus discípulos. Se despidió de ellos y les dijo: ahora me dirijo hacia las colinas, hacia el Himalaya. Voy allí a prepararme para morir. Es bueno vivir con la gente, es bueno estar en el mundo mientras se vive, pero cuando uno se acerca a la muerte es bueno adentrarse en la soledad total, para así avanzar hacia la fuente original en su absoluta pureza y soledad, sin la contaminación del mundo. Los discípulos se sintieron muy tristes, pero ¿qué podían hacer? Lo siguieron durante cientos de kilómetros, y poco a poco Lao Tzu los convenció y regresaron. Cruzaba la frontera solo, y el guardia lo encarceló. El guardia también era discípulo y le dijo: si no escribes un libro, no te permitiré cruzar la frontera. Esto es lo que debes hacer por la humanidad. Escribir un libro. Esa es la deuda que tienes que pagar. De lo contrario, no te permitiré cruzar. Así que, durante 3 días, Lao Tzu fue encarcelado por su propio discípulo. Es hermoso. Es muy amoroso. Lo obligaron, y así nació este pequeño libro, el libro de Lao Tzu, el Tao Te Ching. Tuvo que escribirlo porque el discípulo no le permitía cruzar. Él era el guardia y tenía la autoridad. Podía causar problemas, así que Lao Tzu tuvo que escribirlo. Lo terminó en 3 días. Esta es la primera frase del libro. El Tao que se puede mencionar no es el Tao absoluto. Esto es lo primero que dice, que todo lo que se puede decir no puede ser verdad. Esta es la introducción del libro. Simplemente te alerta. Ahora las palabras seguirán, no te conviertas en víctima de las palabras. Recuérdalo sin palabras. Recuerda lo que no se puede comunicar mediante el lenguaje, mediante las palabras. El Tao se puede comunicar, pero solo de ser a ser. Se puede comunicar cuando estás con el maestro. Solo con el maestro, sin hacer nada, ni siquiera practicando nada. Simplemente estando con el maestro se puede comunicar. ¿Por qué no se puede decir la verdad? ¿Cuál es la dificultad? No se puede decir la verdad por muchas razones. La primera y más básica es: la verdad siempre se comprende en silencio. Cuando tu diálogo interno se detiene, entonces se comprende. Y aquello que se comprende en silencio, ¿cómo puedes expresarlo a través del sonido? Es una experiencia. No es un pensamiento. Si fuera un pensamiento, podría expresarse. No habría problema. Por muy complejo que sea un pensamiento, se puede encontrar la manera de expresarlo. La teoría más compleja de Albert Einstein, la teoría de la relatividad, también puede expresarse mediante un símbolo. No hay problema. Puede que el oyente no pueda entenderla. Esa no es la cuestión. Se puede expresar. Se decía, cuando Einstein vivía, que solo 12 personas, una docena, en todo el mundo lo entendían a él y a lo que decía. Pero incluso eso es suficiente. Si una sola persona puede entenderlo, ya se ha expresado. Y aunque nadie pueda entenderlo ahora mismo, quizá después de muchos siglos llegue alguien que pueda entenderlo. Entonces también se ha expresado. La probabilidad misma de que alguien pueda entenderlo, ya se ha expresado. Pero la verdad no puede expresarse porque alcanzarla se logra a través del silencio, la ausencia de sonido y de pensamientos. Se alcanza mediante la no mente. La mente se desvanece. ¿Y cómo puedes usar algo que, como condición necesaria, debe desvanecerse para que se pueda alcanzar la verdad? La mente no puede comprender, la mente no puede comprender. ¿Cómo puede la mente expresarse? Recuérdalo como regla. Si la mente puede alcanzarla, la mente puede expresarla. Si la mente no puede alcanzarla, la mente no puede expresarla. Todo lenguaje es fútil. La verdad no se puede expresar. ¿Qué han estado haciendo entonces todas las escrituras? ¿Qué hace entonces Lao Tse? ¿Qué hacen entonces los Upanishads?
Todos intentan decir algo indecible con la esperanza de despertar en ti el deseo de saberlo. La verdad no se puede decir, pero en el mismo esfuerzo de decirla puede surgir en el oyente el deseo de saber aquello que no se puede expresar. Se puede despertar la sed. La sed está ahí, necesita un poco de provocación. ¿Ya tienes sed? ¿Cómo podría ser de otra manera? No eres dichoso, no estás extático. Tienes sed. Tu corazón es un fuego ardiente. Buscas algo que pueda saciar la sed, pero al no encontrar el agua, al no encontrar la fuente, poco a poco has intentado reprimir la sed misma. Esa es la única manera. De lo contrario, es demasiado, no te permitirá vivir en absoluto. Así que reprimes la sed. Un maestro como Lao Tzu sabe bien que la verdad no se puede decir, pero el mismo esfuerzo por decirla provocará, sacará a la superficie la sed reprimida en ti. Y cuando la sed aflora, comienza una búsqueda, una indagación. Y él te ha conmovido. El Tao del que se puede hablar no es el Tao absoluto. A lo sumo, puede ser relativo. Por ejemplo, podemos decirle algo sobre la luz a un ciego sabiendo bien que es imposible comunicarle nada sobre la luz porque no tiene experiencia de ella. Pero sí se puede decir algo sobre la luz, se pueden formular teorías sobre la luz. Incluso un ciego puede convertirse en un experto en las teorías de la luz. Puede convertirse en un experto en toda la ciencia de la luz, no hay problema en ello, pero no entenderá qué es la luz. Entenderá en qué consiste la luz. Entenderá la física de la luz, la química de la luz, entenderá la poesía de la luz, pero no comprenderá la facticidad de la luz, que es la luz. No comprenderá la experiencia de la luz. Así que todo lo que se le dice a un ciego sobre la luz es solo relativo. Es algo sobre la luz, no la luz en sí misma. La luz no se puede comunicar. Se puede decir algo sobre la piedad, pero no sobre la piedad. Se puede decir algo sobre el amor, pero no sobre el amor. Ese algo es relativo. Depende del oyente, de su comprensión, de su dominio intelectual, de su formación, de su deseo de comprender. Depende, es relativo al maestro, a su forma de expresarse, a sus estrategias de comunicación. Es relativo a muchas cosas, pero nunca puede convertirse en la experiencia absoluta. Esta es la primera razón por la que la verdad no puede expresarse. La segunda razón por la que la verdad no puede ser expresada es porque es una experiencia. Ninguna experiencia puede ser comunicada, deja la verdad a un lado. Si nunca has conocido el amor, cuando alguien dice algo sobre el amor, oirás la palabra, pero te perderás el significado. La palabra está en el diccionario. Incluso si no la entiendes, puedes buscar en el diccionario y sabrás lo que significa. Pero el significado está en ti. El significado viene a través de la experiencia. Si has amado a alguien, entonces conoces el significado de la palabra amor. El significado literal está en el diccionario, en el lenguaje, en la gramática. Pero el significado experiencial, el significado existencial está en ti. Si has conocido la experiencia, inmediatamente la palabra amor ya no está vacía, contiene algo. Si digo algo, está vacío a menos que traigas tu experiencia a ello. Cuando tu experiencia llega a ello, se vuelve significativo. De lo contrario, permanece vacío, palabras y palabras y palabras. ¿Cómo se puede expresar la verdad si no la has experimentado? Ni siquiera en la vida cotidiana se puede decir algo inexperimentado. Solo se transmiten palabras. El contenedor te alcanzará, pero el contenido se perderá. Una palabra vacía viajará hacia ti. La oirás y creerás entenderla porque conoces su significado literal, pero la perderás. El significado real y auténtico llega a través de la experiencia existencial. Tienes que conocerlo, no hay otra manera. No hay atajos. La verdad no se puede transferir. No puedes robarla, pedirla prestada, comprarla, hurtarla, mendigarla. No hay manera. A menos que la tengas, no puedes tenerla. Entonces, ¿qué se puede hacer? La única manera, y lo enfatizo, es vivir con alguien que ha alcanzado la experiencia. Con solo estar en presencia de alguien que ha alcanzado la experiencia, algo misterioso se te transferirá. No con palabras, es un salto de energía. Así como una llama puede saltar de una lámpara encendida a una apagada, acercas la lámpara apagada a la encendida y la llama puede saltar. Lo mismo ocurre entre un maestro y un discípulo. Una transmisión que va más allá de las escrituras. Una transmisión de energía, no de mensaje. Una transmisión de vida, no de palabras.
El Tao que se puede expresar no es el Tao absoluto. Recuerda esta condición. Ahora entran los sutras. Cuando todos los habitantes de la Tierra reconocen la belleza como tal, surge el reconocimiento de la fealdad. Cuando todos los habitantes de la Tierra reconocen el bien como tal, surge el reconocimiento del mal. Lao Tzu es el anarquista absoluto. Dice, en el momento en que empiezas a pensar en el orden, surge el desorden. En el momento en que piensas en Dios, el diablo ya está presente, porque el pensamiento solo puede ser de los opuestos. El pensamiento solo puede ser de la dualidad. Pensar conlleva una profunda dicotomía. Pensar es esquizofrénico, es un fenómeno escindido. Por eso se insiste tanto en alcanzar un estado de no pensamiento, porque solo entonces serás uno. De lo contrario, permanecerás dos, dividido, escindido, esquizofrénico. En Occidente, la esquizofrenia se ha vuelto cada vez más común porque todas las religiones occidentales son profundamente esquizofrénicas. Se dividen. Dicen que Dios es bueno. Entonces, ¿dónde poner todo el mal? Dios es simplemente bueno y no puede ser malo, y hay mucho de malo en la vida, ¿dónde poner esa maldad? Así se crea un diablo. En el momento en que creas un Dios, inmediatamente creas un diablo. Debo decirte que Lao Tse nunca habla de Dios, jamás. Ni una sola vez usa la palabra Dios, porque en cuanto se usa la palabra Dios, el diablo entra inmediatamente por la misma puerta. Abre la puerta y ambos entran juntos. El pensamiento siempre está en contradicciones. Cuando todos los habitantes de la Tierra reconozcan la belleza como tal, surgirá el reconocimiento de la fealdad. El mundo será bello cuando la gente haya olvidado la belleza, porque entonces no habrá fealdad. El mundo será moral cuando la gente haya olvidado por completo la palabra moral, porque entonces no habrá inmoralidad. El mundo estará en orden cuando no haya nadie que lo imponga, nadie que intente crear orden. Todos aquellos que intentan crear orden son los causantes del desorden. Crean desorden. Pero es difícil de entender. Es difícil porque toda nuestra mente ha sido entrenada por estos pensadores esquizofrénicos. Dicen, elige a Dios y rechaza al diablo. Sé bueno, no seas malo. Y cuanto más intentas ser bueno, más sientes tu maldad en tu interior. ¿Has observado alguna vez que los santos que intentan ser absolutamente virtuosos son demasiado conscientes de sus pecados? Entonces lee las confesiones de San Agustín. Tras toda una vida intentando ser santo, surge el reconocimiento del pecado. Cuanto más te esfuerces por ser santo, más te sentirás rodeado de pecados. Intenta ser bueno y te darás cuenta de lo malo que eres. Intenta ser amoroso y te encontrarás con odio, ira, celos y posesividad. Intenta ser bello y te darás cuenta cada vez más de lo feo que eres. Abandonen la dicotomía. Abandonen la actitud esquizofrénica. Sé simple. Y cuando eres simple, no sabes quién eres, bello o feo. Hay una historia sufí. Un maestro viajaba y llegó a una posada para pasar la noche con sus discípulos. El posadero le dijo que tenía dos esposas, una hermosa y otra fea. Pero el problema es, dijo el posadero, que amo a la fea y odio a la bella. El maestro preguntó, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la razón? El hombre dijo, la bella es demasiado consciente de su belleza. Eso la hace fea. Cuando eres demasiado consciente de la belleza, sin duda te volverás feo, y la otra es demasiado consciente de su fealdad. Eso la hace hermosa. La que era hermosa pensaba constantemente que era hermosa. Se había vuelto arrogante, muy orgullosa. ¿Cómo se puede ser hermosa con arrogancia? La arrogancia es fealdad. Se había vuelto muy egoísta. ¿Y has conocido alguna vez un ego que sea hermoso? ¿Cómo puede el ego ser hermoso? La otra, que era fea y era consciente de su fealdad, se había vuelto humilde, y la humildad tiene una belleza propia. La humildad, sin orgullo, sin ego, crea belleza. Entonces el hombre dijo, estoy desconcertado. Amo al feo y odio al hermoso. Y te pido que resuelvas el rompecabezas. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede? El maestro llamó a todos sus discípulos y les dijo, venid también vosotros, porque esto es algo que realmente hay que entender. Y dijo exactamente lo que dice Lao Tse. A sus discípulos también les dijo, no se enorgullezcan de saber. Si saben que saben, son ignorantes. Si saben que no saben, son sabios. Un hombre absolutamente simple no sabe ni lo que sabe ni lo que no sabe. Vive con total naturalidad.
Ahora, me gustaría prolongar la historia un poco más. Se detiene ahí. Como lo han contado los sufíes, se detiene ahí. Pero me gustaría darle un giro más profundo. Me gustaría decirles que después de la visita de este maestro, también visité la posada, después de muchos años, por supuesto. Y el hombre, el posadero, vino a mí y me dijo, hay un enigma. Una vez me visitó un maestro sufí y le planteé este problema y lo resolvió. Pero desde entonces todo ha cambiado. La mujer fea se ha enorgullecido de su humildad, y ahora no la amo. No solo su cuerpo es feo, ahora su ser, todo su ser, se ha vuelto feo. Y la mujer hermosa, sabiendo que la conciencia de su belleza estaba destruyendo su belleza, ha abandonado esa conciencia. Ahora la amo. No solo su cuerpo es hermoso, su ser se ha vuelto hermoso. Así que me dijo, ahora dime qué ocurre. Pero le dije, por favor, cállate. Si digo algo, la historia dará un giro inesperado. Cállate. La autoconciencia es la enfermedad. De hecho, ser inconsciente es alcanzar la realización. De eso se trata la iluminación, ser inconsciente. Pero entre la dicotomía, entre ambos, entre el dilema, ¿cómo puedes ser inconsciente? Siempre eliges. Eliges ser bello, y la fealdad se convierte en tu sombra. Eliges ser religioso, y la irreligiosidad se convierte en tu sombra. Eliges ser santo, y el pecado se convierte en tu sombra. Elige y estarás en dificultades, porque la misma elección ha dividido la vida. No elijas, sé libre de elecciones. Deja que la vida fluya. A veces parece Dios, a veces parece el diablo. Ambos son hermosos. No elijas. No intentes ser santo. De lo contrario, tu santidad no será verdadera santidad. El orgullo en ella lo hará todo feo. Por eso digo que muchas veces los pecadores han alcanzado lo divino y los santos lo han perdido. Porque los pecadores siempre son humildes. Creyéndose pecadores, no pueden reclamar. Les contaré otra historia. Una vez sucedió. Un santo llamó a las puertas del cielo, y al mismo tiempo, a su lado, un pecador también llamó. Y el santo conocía muy bien al pecador. Había vivido en su barrio, en el mismo pueblo, y habían muerto el mismo día. Las puertas se abrieron. El portero, San Pedro, ni siquiera miró al santo. Le dio la bienvenida al pecador. El santo se sintió ofendido. No se esperaba que un pecador fuera recibido. Le preguntó a San Pedro, ¿qué pasa? Me ofendes. Me insultas. ¿Por qué no soy recibido cuando el pecador ha sido recibido con tanta acogida? San Pedro dijo, por eso. Tú lo esperas. Él no. Simplemente se siente agradecido por haber llegado al cielo. Tú sientes que te lo has ganado. Él siente la gracia de Dios. Tú crees que lo has logrado gracias a tu esfuerzo. Es un logro para ti, y todos los logros son producto del ego. Él es humilde. No puede creer que haya llegado al cielo. Es posible que un pecador lo logre y un santo falle. Si el santo se llena demasiado de santidad, fallará. Lao Tzu dice: cuando todos los habitantes de la tierra reconocen la belleza como tal, surge el reconocimiento de la fealdad. Cuando todos los habitantes de la tierra reconocen el bien como tal, surge el reconocimiento del mal. Por lo tanto, el ser y el no ser se interrelacionan en su crecimiento. Usa ambos, no elijas. La vida es interdependiente. Usa también el pecado. Existe con un propósito. De lo contrario, no existiría. Usa también la ira. Existe con un propósito. De lo contrario, no existiría. Nada existe sin un propósito en la vida. ¿Cómo podría existir sin un propósito? La vida no es un caos. Es un cosmos con sentido. Ser y no ser se interdependen en el crecimiento, así que ser y no ser juntos. Lo difícil y lo fácil dependen mutuamente en su finalización. Lo largo y lo corto dependen mutuamente en su contraste. Lo alto y lo bajo dependen mutuamente en su posición. Los tonos y la voz dependen mutuamente en su armonía. El frente y el detrás dependen mutuamente en su compañía. Lao Tse dice que los opuestos no son realmente opuestos, sino complementarios. No los dividas, la división es falsa. Son uno, son interdependientes. ¿Cómo puede existir el amor sin el odio? ¿Cómo puede existir la compasión sin la ira? ¿Cómo puede existir la vida sin la muerte? ¿Cómo puede existir la felicidad sin la infelicidad? ¿Cómo es posible el cielo sin el infierno?
El infierno no está en contra del cielo. Son complementarios, coexisten. De hecho, son dos caras de la misma moneda. No elijas. Disfruta de ambos. Permite que ambos estén presentes. Crea armonía entre ambos. No elijas. Entonces tu vida se convertirá en una sinfonía de opuestos, y esa es la vida más grandiosa posible. Será la más común en cierto sentido, y la más extraordinaria en otro. Por eso digo que Buda se mueve en el cielo. No tiene parte terrenal. Lao Tse es tierra y cielo a la vez. Buda, incluso en su perfección, parece incompleto. Lao Tse, incluso en su incompletitud, es completo, perfecto. ¿Me entiendes? Intenta profundizar. Buda, en su perfección, aún está incompleto. Le falta la parte terrenal. Es sobrenatural como un fantasma. Le falta la parte corporal. Es incorpóreo, un árbol sin raíces. Eres raíces, pero solo raíces. No ha brotado, el árbol no ha florecido. Buda es solo flores, y tú eres solo raíces. Lao Tse es ambos. Puede que no parezca tan perfecto como Buda, no puede, porque el otro siempre está ahí. ¿Cómo podría ser perfecto? Pero es completo. Es total. Puede que no sea perfecto, pero es total. Y estas dos palabras deben recordarse siempre. No intentes ser perfecto, intenta ser total. Si intentas ser perfecto, seguirás a Buda, seguirás a Mahavira, seguirás a Jesús. Solo si intentas ser total podrás sentir lo que significa estar cerca de Lao Tse, lo que significa seguir al Tao. El Tao es totalidad. La totalidad no es perfecta. Siempre es imperfecta porque siempre está viva. La perfección siempre está muerta. Todo lo que se vuelve perfecto está muerto. ¿Cómo puede vivir? ¿Cómo puede vivir cuando se ha vuelto perfecto? No tiene necesidad de vivir. Ha negado la otra parte. La vida existe a través de la tensión de los opuestos, el encuentro de los opuestos. Si niegas el opuesto, puedes llegar a la perfección, pero no serás total. Te perderás algo. Por muy hermoso que sea Buda, le falta algo. Lao Tse no es tan hermoso, no es tan perfecto. Buda y Lao Tse están ante ti. Lao Tse parecerá común y corriente, y Buda, extraordinario, soberbio. Pero te digo que en Lao Tse existen miles de Budas. Está profundamente arraigado en la tierra, y se yergue en lo alto del cielo. Es a la vez cielo y tierra, un encuentro de los opuestos. Hay tres palabras que debemos recordar. Una es dependencia, otra es independencia y la tercera es interdependencia. Buda es independiente. Tú eres dependiente. Un esposo depende de su esposa, un padre depende de su hijo, un individuo depende de la sociedad. Miles de dependencias. Eres dependiente. Buda se yergue como una cima, independiente. Ha cortado todos los lazos con el mundo. Con la esposa, con el hijo, con el padre. Lo ha cortado todo. Ha renunciado a todo. Un pilar de independencia. Tú eres parte. Buda es parte, la otra parte. Puede ser feo, él es hermoso. Pero su belleza existe solo por tu fealdad. Si desapareces, Buda desaparecerá. Pareces sabio por tu estupidez. Si te vuelves sabio, él dejará de serlo. Lao Tse describe el fenómeno de la interdependencia porque la vida es interdependiente. No se puede ser dependiente ni independiente. Ambos son extremos. Justo en el punto medio, donde la vida es un equilibrio, se encuentra la interdependencia. Todo existe con todo lo demás, todo está interconectado. Si dañas una flor, dañarás una estrella. Todo está interconectado. Nada existe como una isla. Si intentas existir como una isla, es posible, pero será un fenómeno sobrenatural, casi un mito, un sueño. Lao Tse cree en la interdependencia. Dice, toma todo como es, no elijas. Parece simple, pero es lo más difícil, porque la mente siempre quiere elegir. La mente vive de la elección. Si no eliges, la mente se abandona. Este es el camino de Lao Tse. ¿Cómo abandonar la mente? No elijas. Por eso nunca prescribe meditación, porque entonces no hay necesidad de meditar. No elijas. Vive la vida como viene, déjate llevar. No te esfuerces por llegar a ningún lado. No te muevas hacia una meta. Disfruta el momento en su totalidad y no te preocupes por el futuro ni el pasado. Entonces surge una sinfonía en tu alma, lo más bajo y lo más alto se unen en ti, y entonces, experimentas una riqueza. Si solo eres lo más alto, eres pobre, porque eres como una colina sin valles. Es una colina pobre.
Los valles dan profundidad y los valles misterio. En los valles reside la poesía misma. La cima es llana, aritmética. En el valle se mueven las sombras, los misterios. Sin valle, una cima es pobre. Y sin cima, un valle es pobre, porque entonces solo hay oscuridad. El sol nunca lo visita. Es húmedo, sombrío y triste. La posibilidad más rica es ser cima y valle a la vez. En algún lugar, Nietzsche dice, Nietzsche poseía una de las mentes más penetrantes que jamás haya poseído un ser humano. Debido a esa penetración, enloqueció. Era demasiado, su mente era demasiado, no podía contenerla. Dice que un árbol que quiere alcanzar el cielo tiene que llegar a lo más profundo de la tierra. Las raíces tienen que llegar al mismísimo infierno, a lo más profundo. Solo entonces las ramas, la cima, pueden alcanzar el cielo. El árbol tendrá que tocar ambos. El infierno y el cielo, tanto la altura como la profundidad. Y lo mismo ocurre con el ser humano. De alguna manera, tienes que encontrarte con el diablo y lo divino en lo más profundo de tu ser. No le temas al diablo, de lo contrario tu Dios será un Dios más pobre. Un Dios cristiano o judío es muy pobre. El Dios cristiano, judío o musulmán no tiene sal. Es insípido, porque la sal se ha desechado, se ha convertido en el diablo. Tienen que volverse uno. Existe una unidad orgánica entre los opuestos. Ser y no ser, difícil y fácil, largo y corto, alto y bajo. Los tonos y la voz se interrelacionan en armonía. El frente y la retaguardia se interrelacionan en compañía. Por lo tanto, el sabio gestiona los asuntos sin actuar. Esto es lo que Lao Tzu llama Wu Wei. El sabio gestiona los asuntos sin actuar. Hay tres posibilidades. 1. Actuar y olvidar la inacción. Serás un hombre mundano. La segunda posibilidad. Abandonar la acción, mudarse al Himalaya y permanecer inactivo. Serás un hombre de otro mundo. La tercera posibilidad. Vivir en el mercado, pero no permitir que el mercado viva en ti. Actúa sin ser activo, muévete, pero permanece inmóvil en tu interior. Te hablo y hay silencio en mi interior. Hablo y no hablo a la vez. Muévete y no te muevas. Actúa y no actúes. Si la inacción y la acción se encuentran, surge la armonía. Entonces te conviertes en un fenómeno hermoso. No bello contra la fealdad, sino bello que también comprende la fealdad. Ve a un rosal. Observa la flor y las espinas. Esas espinas no están contra la flor, la protegen. Son guardianes alrededor de la flor. Seguridad, medidas de protección. En una persona verdaderamente bella, en una persona verdaderamente armoniosa, nada se rechaza. El rechazo va contra la existencia. Todo debe ser absorbido. Ese es el arte. Si rechazas, demuestras que no eres un artista. Todo debe ser absorbido, utilizado. Si hay una piedra en el camino, no intentes rechazarla, úsala como un trampolín. Por lo tanto, el sabio gestiona los asuntos sin acción. No se escapa al Himalaya. Permanece en el mundo. Gestiona los asuntos, pero sin acción alguna. No es activo interiormente. La acción permanece en el exterior. En el centro, permanece inactivo. Eso es lo que Lao Tse llama Wu Wei. Encontrar el centro del ciclón. El ciclón está afuera, pero en el centro nada se mueve, nada se agita. Predica la doctrina sin palabras. Aquí les estoy predicando una doctrina sin palabras. Dirán que uso palabras. Sí, predico sin palabras, porque en lo más profundo de mí no surge ninguna palabra. Es para ustedes, no para mí. La palabra es para ustedes, no es para mí. La uso. No me usa, no me llena. En el momento en que no les hablo, no hablo en absoluto. Nunca hablo conmigo mismo, no hay diálogo interior. Cuando no hablo, estoy en silencio, y cuando hablo, el silencio no se perturba, el silencio permanece intacto. Predica la doctrina sin palabras. Todo surge, pero él no se aparta de ello. Él nunca escapa. Nunca rechaza. Nunca renuncia. Y ese es el significado de mis sanyas. La palabra sanyas significa renuncia, pero yo no predico la renuncia. Entonces, ¿por qué los llamo sanyasins? Los llamo sanyasins en el sentido Lao Tzu. Renunciar y, sin embargo, no renunciar, permanecer en el mundo, pero, sin embargo, fuera de él. Este es el encuentro de los opuestos. Así que no les digo que se muevan, que se dejen caer, que dejen a sus familias. No hay necesidad.
Estén ahí totalmente, pero en el fondo algo permanece por encima, trascendental. No lo olviden. Cuando estén con su esposa, estén con ella y también estén consigo mismos. Ese es el punto. Si se olvidan de sí mismos y solo están con su esposa, son hombres mundanos. Entonces, tarde o temprano, escaparán, porque eso creará tanta miseria en la vida que querrán irse, renunciar e irse a las montañas. Ambos son extremos. Y la verdad nunca está en los extremos. La verdad comprende los extremos. Está en ambos y en ninguno. Todas las cosas surgen, pero él no se aparta de ellas. Les da vida, pero no toma posesión de ellas. Ama a tus hijos, pero no los poseas. Ama a tu esposa y a tu esposo, pero no los poseas. En el momento en que posees, no lo sabes. En el fondo has sido poseído. En el momento en que posees, has sido poseído. El poseedor es el poseído. No poseas, porque la posesión intenta destruir el centro del otro, y el otro no te lo permitirá. Y si destruyes el centro del otro, en el mismo esfuerzo tu propio centro será destruido. Entonces solo quedará el ciclón y no el centro. Estar en el mundo y, sin embargo, no estar en él. Algo profundo en ti trasciende, permanece flotando en el cielo. Raíces en la tierra, ramas en el cielo. Les da vida, pero no toma posesión de ellas. Actúa, pero no se apropia de ellas. Realiza, pero no se atribuye ningún mérito. Simplemente vive, como parte del todo. ¿Cómo puede atribuirse algún mérito? Simplemente vive como parte de esta unidad orgánica, de esta existencia, de esta esencia. Es parte de ella. ¿Cómo puede atribuirse algo? ¿Cómo puede una ola atribuirse algo? La ola es solo una parte del océano. Actúa, pero no se apropia. Realiza, pero no se atribuye ningún mérito. Es porque no se atribuye ningún mérito que no se le puede arrebatar el mérito. Esta es la lógica absurda de Lao Tse. Es absolutamente ilógico, pero tiene una lógica propia. Dice, como no se atribuye ningún mérito, no se le puede arrebatar. Si afirmas algo, puedes refutar esa afirmación. Si no, ¿cómo puede refutar esa afirmación, que no ha sido afirmada en absoluto? Si intentas ser alguien en el mundo, quizás se pueda demostrar que no eres nadie. Se demostrará, porque todos intentan ser alguien y todos compiten en esa afirmación. Pero si no afirmas algo, sigues siendo un don nadie. ¿Cómo puede refutarse esto? En tu don nadie te conviertes en alguien, y nadie puede refutarlo ni competir con él. Si intentas ser victorioso, serás derrotado. Pregúntales a los Alejandros, a los Napoleones y a los Hitlers. Si intentas ser victorioso, serás derrotado. Lao Tse dice, no intentes ser victorioso, entonces nadie podrá derrotarte. Una lógica muy sutil, la lógica de la vida misma. No reclames, y tu reclamo se cumplirá por completo. No intentes ser victorioso, y tu victoria será absoluta. No lo intentes, simplemente sé, y todo lo que puedas intentar te llegará por sí solo, por sí solo. Un hombre que no ha pedido nada, que no ha intentado alcanzar el éxito de ninguna manera, que no ha luchado por cumplir ninguna ambición, de repente encuentra que todo se ha cumplido. La vida misma acude a él para compartir sus secretos, para compartir sus riquezas, porque quien permanece sin reclamar se convierte en vacío. En ese vacío la vida continúa vertiendo sus secretos y riquezas. La vida aborrece el vacío. Si te vacías, todo llegará por sí solo. Si lo intentas, fracasarás. Si no lo intentas, el éxito es absolutamente seguro. No digo que si quieres tener éxito no lo intentes. No, no lo digo. No es un resultado, es una consecuencia. Y tienes que entender la diferencia entre un resultado y una consecuencia. Cuando escuchas a Lao Tse o a mí, por supuesto que entiendes la lógica de que si intentas triunfar, serás derrotado porque hay millones de competidores. ¿Cómo puedes triunfar en este mundo competitivo? Nadie triunfa nunca. Todos fracasan. Y todos fracasan absolutamente, sin excepción. Y luego Lao Tse dice que si no intentas triunfar, triunfarás. Tu mente se vuelve codiciosa y dice, correcto. Así es como se triunfa. No reclamaré, no seré ambicioso para que mi ambición se cumpla. Esto sí que es pedir un resultado. Sigues igual. Has perdido por completo a Lao Tse.
Lao Tse dice que si realmente permaneces sin pretensiones, sin buscar crédito, fama, renombre, éxito ni ambición, entonces, como consecuencia, el éxito y la victoria están ahí. Toda la existencia se vierte en tu vacío. Te sientes pleno. Esto es una consecuencia, no un resultado. Un resultado es cuando lo deseas. Una consecuencia es cuando ni siquiera pensabas en ello, sin deseo ni pensamiento. Sucede como parte de la ley interna de la existencia. Esa ley se llama Tao. Es porque no reclama ningún mérito, que no se le puede quitar el mérito. Entiende a Lao Tzu. Y entiende tu codicia interna, porque la codicia puede decir, sucede todos los días. Casi todos los días la gente viene a mí y les digo, medita, pero no pidas resultados. Dicen, si no pedimos resultados, ¿sucederán? Yo digo, sí, sucederán, pero no los pidas. Así que dicen, de acuerdo. Luego, después de unos días, vienen y dicen, hemos estado esperando y no han sucedido hasta ahora. No entiendes. No puedes esperar. Puedes esperar un resultado, pero no una consecuencia. La consecuencia no tiene nada que ver contigo ni con tu espera. Forma parte de la ley más profunda. Sucede por sí sola. Ni siquiera necesitas esperar, porque incluso en la espera está el deseo. Y si el deseo está ahí, la consecuencia nunca sucederá. No desees y sucederá. No pidas y se te dará. Jesús dice, pide y se te dará. Llama y se te abrirá. Lao Tse dice, no pidas y se te dará. No llames y la puerta siempre permanecerá abierta. Mira. Y te digo que Lao Tzu llega más profundo que nadie jamás haya llegado. Lao Tzu es la llave más grande. Si lo entiendes, él es la llave maestra. Puedes abrir todos los candados que existen en la vida y la existencia. Intenta entenderlo. Te será fácil si no pides ningún resultado de la comprensión. Simplemente disfruta de la comprensión. Simplemente disfruta del hecho de que estás en un viaje con este anciano. Este anciano es hermoso, no está en contra de la fealdad. Este anciano es sabio, no está en contra de la estupidez. Este anciano está iluminado, no está en contra de la no iluminación o de las personas no iluminadas. Este anciano es total. Existes en él, y los Budas también existen en él. Él es ambos. Y si puedes entenderlo, nada queda por entender. Puedes olvidar a Mahaviras, Budas, Krishnas. Lao Tzu solo es suficiente. Él es la llave maestra, suficiente por hoy.